Desesperadamente y con todas sus fuerzas le gritaba que no se vaya, pero su madre, decidida, se alejaba por la puerta, desapareciendo en la oscuridad de la noche. La pequeña se sentía desconcertada, abandonada con su abuela enferma en una casa humilde en los barrios bajos de la gran ciudad. La vida le estaba dando un golpe muy duro a la pequeña, quien desde ese entonces tendría que buscar el sustento por sí misma. La madre de la niña, Dulce, había tomado una decisión que cambiaría la vida de su hija para siempre. ¿Cómo una madre puede abandonar a su hija? ¿Cómo puede desligarse por completo de sus responsabilidades sin importar lo que podría sucederle a su pequeña? La niña, a sus cortos 9 años, había sufrido mucho. Luego de la partida de su madre, no le quedó más opción que buscar un trabajo. Sin embargo, al ser aún una niña, nadie se lo permitía. Así que la pequeña se vio obligada a buscar otras maneras de sobrevivir. En algunas ocasiones pedía monedas en los paraderos de buses. Otras veces ayudaba en los supermercados a cargar las bolsas. De una u otra manera conseguía algo de dinero para darle de comer a su abuela enferma. El abandono de su madre la destrozó por completo. Se sentía indefensa y vulnerable. Pasó muchas noches de frío vagando en búsqueda de almas caritativas que le dieran algo de dinero y así poder comer. Pero muchas veces se topó con personas que la despreciaban y la humillaban por su aspecto. Sabía que en las calles corría peligro, pero no tenía muchas opciones. Tuvo que dejar la escuela, siendo una niña muy inteligente, pero pese a que no asistía a clases, siempre buscaba en los botes de basura algunos diarios u hojas usadas que le permitieran seguir aprendiendo. Una tarde, mientras leía un diario que había encontrado, observó un titular que decía: "Aguas de río más contaminadas que nunca". Aquello le dio una idea. Decidió que podría ayudar a limpiar el río a cambio de algunas monedas. Y aunque era una tarea difícil y peligrosa para una niña de su edad, estaba decidida a hacerlo. Con el tiempo, su esfuerzo fue reconocido por la comunidad y empezó a recibir más ayuda. Y aunque la vida le había dado un golpe duro, la pequeña demostró una increíble resiliencia y valentía, enfrentando cada día con determinación y esperanza. A pesar de todo, nunca dejó que las circunstancias la derrotaran. Y aunque la vida le había quitado mucho, también le había enseñado el valor de la perseverancia y la fuerza del espíritu humano. La pequeña, preocupada e impulsada por su curiosidad, corrió a ver el río que pasaba bajo el principal puente de la ciudad donde vivía. Desde ahí, pudo apreciar la gran cantidad de basura que se acumulaba en los bordes del río. Y pese a que era una niña, sabía que lo que ahí ocurría no era nada bueno. Mientras se dirigía a casa, su mirada era perdida, casi sin expresión. Recordaba todo lo que a su corta edad le tocó sufrir en las calles. Ella, en un principio, recolectaba todo tipo de botellas de plástico y otros materiales descartables. Luego los vendía y mientras más cantidad llevaba, más le pagaban. Sin embargo, tuvo muchos altercados con personas del mismo oficio. Cada zona de la ciudad ya tenía un determinado grupo de personas que recolectaban las botellas de los contenedores de basura. Era una lucha para sobrevivir. A ellos no les interesaba que ella fuera una niña. El miedo a que le sucediese algo la orilló a buscar otra manera de llevar el pan a casa. Sin embargo, ver toda esa basura acumulada en los bordes del río le dio una gran idea. No sería millonaria, pero sí lograría recolectar la mayor cantidad de plástico que había ahí. Podría ganar mucho más que mendigando en las calles y sin ser víctima de desprecios. Fue así que al otro día, la pequeña se levantó muy temprano, tomó un saco que tenía en casa y se dirigió a aquel puente. Debajo
empezó a recolectar la mayor cantidad de plástico posible. Había tanta basura que no se percató y pisó un vidrio. Fue una herida superficial, pero le dolió mucho a la pequeña, que se sentía más desprotegida que nunca. La gente que pasaba la miraba con indiferencia y asco. Sus rostros reflejaban lo frío que tenían en sus corazones, pero la pequeña no se dejó vencer. Siguió recolectando plástico día tras día, soportando el dolor de su herida y el desprecio de las personas. Con el tiempo, su esfuerzo comenzó a dar frutos. Logró recolectar suficiente plástico para vender y ganar algo de dinero. Y aunque no era mucho, era suficiente para comprar comida para ella y su abuela. La pequeña demostró una increíble resiliencia y valentía, enfrentando cada día con determinación y esperanza. A pesar de todo, nunca dejó que las circunstancias la derrotaran. Y aunque la vida le había quitado mucho, también le había enseñado el valor de la perseverancia y la fuerza de uno mismo. A pesar de su corta edad, la pequeña demostró que incluso en las circunstancias más difíciles, uno puede encontrar la fuerza para seguir adelante. Y aunque su camino estaba lleno de obstáculos, nunca dejó de soñar con un futuro mejor. Un futuro en el que no tendría que luchar por sobrevivir, sino que podría vivir plenamente, como cualquier niña debería poder hacerlo. Aquel día, la pequeña recolectó mucho. El saco estaba tan repleto que medía el doble o el triple que ella. Sacando fuerzas de donde no las tenía, cargó el saco. Sus piernas le dolían y decía: "No me puedo rendir, debo seguir adelante". Estaba tan concentrada en no dejar caer lo que traía en la espalda que chocó con un hombre que parecía muy importante, ya que las personas lo saludaban y lo alababan. Dicho hombre era un gran empresario, quien tenía una cadena de hoteles y restaurantes muy importantes a nivel internacional. Muy asustada, la pequeña bajó la cabeza y con voz muy bajita le dijo: "Discúlpeme, señor, no me di cuenta". El hombre, que llevaba un hermoso traje, le dijo: "No te preocupes, pequeña, pero dime, ¿por qué llevas contigo esa cantidad de basura? ¿No deberías estar en la escuela? Oye, ¿dónde están tus padres?". La niña, mientras acomodaba el saco repleto de botellas sobre su espalda, le dijo: "Esta es la vida que me tocó a mí ahora. Debo llevar esto a vender y luego comprar algo de comer para mi abuelita. Ella está muy enferma. Mi madre nos abandonó y ahora solo depende de mí salir adelante". El empresario quedó impresionado por la determinación y valentía de la pequeña. Decidió ayudarla, no solo comprando todo el plástico que había recolectado, sino también ofreciéndole un trabajo en uno de sus hoteles. La niña, aunque al principio dudosa, aceptó la oferta. Sabía que era una oportunidad única para mejorar su vida y la de su abuela. Con el tiempo, la pequeña se convirtió en una trabajadora ejemplar, y a pesar de su corta edad, demostró una increíble capacidad para aprender y adaptarse. El empresario, impresionado por su inteligencia y determinación, decidió financiar su educación. La niña, que una vez tuvo que abandonar la escuela, ahora tenía la oportunidad de continuar sus estudios. A pesar de las dificultades, la pequeña nunca dejó de soñar con un futuro mejor. Y aunque la vida le había quitado mucho, también le había dado una única oportunidad de cambiar su destino y demostrar que sin importar las circunstancias, uno puede encontrar la fuerza para seguir adelante. Y aunque su camino estaba lleno de obstáculos, nunca dejó de luchar, porque sabía que al final del día, la verdadera victoria no se medía por lo que uno tiene, sino por lo que uno ha superado. El hombre, conmovido, se ofreció a llevarla en su auto.
pero ella se negó a aceptarlo y continuó su camino. Sabía que no podía confiar en extraños, eso era peligroso, y ella había aprendido a cuidarse sola. Aquel día le fue muy bien. Ganó lo suficiente para poder llevar comida a la casa y comprar algunos medicamentos para su abuela, quien cada día solo permanecía en cama. Los días transcurrieron y la pequeña continuaba en su labor. Durante el día, lograba recolectar aproximadamente 3 o 4 sacos de botellas. Sus piernas ya no soportaban más, pero no se rendía. Recolectó casi todos los plásticos de la orilla del río. Sin embargo, se percató de que bajo del puente se había creado una especie de capa de basura muy abundante. Así que tomando una vieja tabla de madera, se adentró en las aguas turbulentas de aquel río, y así pudo continuar su recolección. En ese momento no se imaginó que haría un hallazgo que cambiaría su vida por completo. En una esquina del río y el puente, se percató de algo inusual. No parecía basura, por el contrario, parecía ser una cartera de cuero. Y efectivamente, era una cartera muy fina. Cuando logró acercarse, impulsada por su pequeña tabla de madera que la mantenía a flote, notó que era la cartera de un hombre. Inmediatamente salió del río y revisó aquel objeto. Le parecía increíble que no se hubiese echado a perder, y aunque era probable que no llevara mucho tiempo en el agua, se pudo percatar de que la cartera contenía documentos de identidad, muchos billetes y una pequeña foto de un niño. La niña, sorprendida y emocionada, decidió buscar al dueño de la cartera. Sabía que era lo correcto, a pesar de que el dinero que había en la cartera podría ayudarla mucho. Así que con la cartera en mano, comenzó su búsqueda. Preguntó a las personas en la calle, visitó las tiendas cercanas, pero nadie parecía reconocer la cartera o al niño de la foto. Finalmente, después de varios días de búsqueda, encontró al dueño de la cartera. Era el padre del niño de la foto, quien había perdido la cartera hace unas semanas. Agradecido, el hombre le ofreció una recompensa a la niña, pero ella se negó. Le explicó que solo estaba haciendo lo correcto. El hombre, impresionado por la honestidad y la integridad de la niña, decidió ayudarla. Le ofreció un trabajo en su empresa y prometió financiar su educación. Y aunque al principio la niña dudó, finalmente aceptó la oferta. Sabía que era una oportunidad única para cambiar su vida y la de su abuela. Así, la niña que una vez tuvo que abandonar la escuela y trabajar duro para sobrevivir, ahora tenía la oportunidad de tener una vida mejor. A pesar de todas las dificultades, nunca dejó de soñar y luchar. Y aunque la vida le había quitado mucho, también la estaba recompensando. Pese a que vio mucho dinero, la pequeña no estaba interesada en tomar lo que no era suyo. En un acto de honradez, demostraría a más de uno que tenía un gran corazón. Sin saberlo, había encontrado la cartera de un hombre muy importante de la ciudad. El día anterior, el joven empresario había sido víctima de un asalto mientras realizaba sus ejercicios matutinos. Por suerte logró escabullirse saltando a las aguas del río, pero al salir ya había perdido su cartera. Mientras ella esperaba, un hombre muy alto y bien vestido bajó de su auto último modelo. Presuroso se acercó y le preguntó a la pequeña: ¿Eres tú la que me llamó? Cuéntame, ¿has encontrado mi cartera? La pequeña niña alzó la mirada y se dio con la sorpresa de que era el mismo hombre con quien había chocado hace un tiempo mientras cargaba su saco de botellas. Dulce, con una sonrisa, dijo: Sí, esta cartera le pertenece a usted. El hombre tomó la cartera y lo revisó. Se sorprendió al ver que la cartera estaba intacta, y aunque estaba húmeda, todos los billetes estaban completos y no le faltaba ni siquiera una tarjeta de crédito. El hombre clamó: Gracias, pequeña. No sabes cuánto lo estuve buscando. Aquí hay algo muy importante para mí. Y sacó la pequeña foto.
Pensé que había perdido la foto de mi hijo. Verás, él murió junto a mi esposa hace varios años en un incendio, y esto es lo único que me queda de él. Gracias. Te lo agradezco mucho, Dulce. La pequeña, conmovida por las palabras del hombre, sintió una mezcla de tristeza y alegría. Tristeza por la pérdida que había sufrido el hombre, pero alegría por haber podido ayudarlo. A partir de ese momento, la vida de la pequeña cambió para siempre. El hombre, agradecido por su honestidad y bondad, decidió ayudarla y le ofreció un trabajo en su empresa, prometiendo financiar su educación. Muy conmovida, la pequeña le dijo: "No me lo agradezca, lo encontré entre las aguas del río, es por ello que está húmeda y los billetes muy mojados". El hombre notó que una tristeza embargó a la pequeña y le dijo: "Pero cuéntame, ¿qué te sucede? Hiciste algo muy bueno. Incluso no tomaste ni un solo billete, pese a que lo necesitabas. No lo hiciste. Eres una pequeña y eso habla muy bien de tus valores. Ven, hija, déjame llevarte a casa". Dulce, pese a que en un principio se negó, terminó aceptando. Al llegar a casa, el hombre notó la triste realidad en la que ella vivía y no podía creer cómo la madre de la niña la hubiese abandonado de tal forma, junto a una anciana que no podría valerse por sí misma. La pequeña ingresó a despertar a su abuela, pero la vida le tenía preparado otro golpe. La pobre anciana no despertaba a su llamado. Ella habría partido a causa de un paro cardíaco. La niña estaba desconcertada, ni siquiera podía moverse y rompió en llanto. El hombre, quien la acompañó a casa, ingresó inmediatamente ante el llanto de la menor y al ver la escena, su corazón quiso salir por la ventana. Pudiese sufrir tanto. ¿Por qué la vida era tan injusta? Fue en ese entonces cuando dijo: Oye, tranquila niña. Mira, desde ahora yo te cuidaré y no te va a faltar nada". La pequeña entre sollozos decía: Ya no quiero estar en este mundo. Todos me dejan sola. Un dolor profundo embargó el pecho del empresario y le dijo: "Dulce, ya nunca más pasarás por carencias como esta. Desde ahora yo me haré cargo de ti. No tendrás que exponerte más en las peligrosas calles y empezarás a ir a la escuela. Te cuidaré como mi propia hija, te lo prometo. Puedes venir conmigo. No me niegues la oportunidad de ayudarte, por favor". Y así, la vida de la pequeña Dulce cambió para siempre. Aunque la vida le había quitado mucho, también estaba beneficiándola con muchas cosas buenas. Una oportunidad de cambiar el destino y demostrar que cuando se quiere, se puede. La pequeña solo lloraba luego del entierro de su abuelita, en una tierra que el empresario compró en su totalidad, dado que la pequeña no tenía cómo hacerlo. El hombre convenció a Dulce de ir a vivir con él, prometiéndole que la amaría como su propia hija y que nunca le faltaría nada. A partir de ese momento, la vida le empezó a sonreír a la pequeña, quien al perder todo pensó en no querer vivir más. Sin embargo, ahora aprovecharía para estudiar y graduarse con honores. Y así fue, logrando hacerse cargo de la empresa de su padre adoptivo. Fue muy feliz, pero no quiso que más niños pasen lo mismo que ella, y gracias a su padre, creó la Fundación Corazones Libres, un lugar donde brindó ayuda a todos los niños de la calle. Era un refugio para mantenerlos lejos de la crueldad y conservando su inocencia. Mientras algunas personas abandonaron a sus hijos sin remordimiento alguno, existen otras quienes darían su vida para siempre tenerlos a salvo. Definitivamente, una historia que nos llega a lo más profundo de nuestros corazones. Pero la historia no termina aquí. Dulce, con la Fundación Corazones Libres, logró cambiar la vida de muchos niños. Esta fundación creció y se expandió, llegando a otras ciudades y países. Dulce se convirtió en una defensora de los derechos de los niños y luchó incansablemente para asegurar que ningún niño tuviera que pasar por lo que ella pasó. Con el tiempo,
Dulce se convirtió en una figura pública, dando discursos y participando en conferencias sobre los derechos de los niños. Su historia inspiró a muchas personas a tomar acción y a trabajar para hacer el mundo un lugar mejor para los niños. A pesar de que todo había pasado, Dulce nunca olvidó sus humildes comienzos. Siempre recordó las lecciones que aprendió en las calles y las utilizaba para guiar su trabajo en la fundación. Y aunque la vida le había quitado mucho, también le había dado mucho. Y Dulce estaba decidida a usar su experiencia y su posición para hacer una diferencia en la vida de los niños menos afortunados. Así, la niña que una vez tuvo que luchar por sobrevivir en las calles, ahora estaba cambiando el mundo. Y aunque su camino estaba lleno de obstáculos, nunca dejó de luchar, porque sabía que al final del día, la verdadera victoria no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que ha superado. Y Dulce había superado mucho. Su historia es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y una inspiración para todos nosotros. Los años pasaron y aquella pequeña niña se convirtió en un ejemplo a seguir. Su deseo por ayudar era infinito y el amor que sentía al hacerlo era inexplicablemente hermoso. Después de establecer la Fundación Corazones Libres y cambiar la vida de muchos niños, Dulce decidió que era el momento de tener su propia familia. Tuvo 2 hijos, a quienes amó y cuidó con todo su corazón, asegurándose de que nunca tuvieran que pasar por dificultades similares a la de ella. Dulce les enseñó el valor de la bondad, la compasión y la perseverancia, inculcándoles la importancia de ayudar a los demás. Y con el pasar del tiempo, sus hijos, inspirados por la historia de su madre, decidieron seguir sus pasos y se unieron a ella en una misión de ayudar a los niños menos afortunados. La familia de Dulce continuó su legado, asegurándose de que la Fundación Corazones Libres sí, y dando esperanza a los niños en todo el mundo. Dulce, a pesar de todas las adversidades que enfrentó, logró crear una vida llena de amor y propósito para ella y sus hijos. Su historia es un testimonio de constancia, fortaleza y mucho espíritu. Gracias a su ardua labor, recibió varios reconocimientos por su trabajo en la Fundación Corazones Libres. Su dedicación y esfuerzo para ayudar a los niños menos afortunados no pasaron desapercibidos. Fue galardonada con premios locales y nacionales por su labor y su contribución a la sociedad. Además, su historia inspiró a muchas personas en todo el mundo, lo que llevó a que se le otorguen premios internacionales de derechos humanos y servicio comunitario. Pero para Dulce, el mayor reconocimiento siempre fue ver a los niños a los que ayudaba a crecer y prosperar, verlos superar sus dificultades y tener la oportunidad de una vida mejor. Eso era la mayor recompensa para ella. Y aunque los premios y el reconocimiento público eran gratificantes, nada podía compararse con la satisfacción de saber que estaba haciendo una diferencia en la vida de estos niños. Dulce siempre creyó que cada niño merece la oportunidad de tener una vida plena y feliz, y dedicó su vida a hacer realidad esa creencia. Su legado continúa vivo en cada vida que tocó y en cada corazón que ayudó a sanar. Dulce es un verdadero testimonio de cómo una persona puede cambiar el mundo con amor, compasión y determinación. Con el paso de los años, ella se convirtió en una figura emblemática en su ciudad y en todo el país. Su historia de superación y su incansable labor en la Fundación Corazones Libres inspiraron a miles de personas. Dulce demostró que no importaba cuán difíciles sean las circunstancias, siempre hay una manera de superarlas y hacer una diferencia en el mundo. Dulce continuó dirigiendo la fundación hasta su vejez, siempre con la misma pasión y dedicación que la caracterizaban. Bajo su liderazgo, la fundación creció y se expandió, llegando a ayudar a miles de niños en todo el país. Ella nunca olvidó sus humildes comienzos y siempre se aseguró
de que cada niño que llegaba a la fundación recibiera el amor y el apoyo que ella misma anheló en su infancia. Cuando Dulce finalmente se retiró, dejó un legado de amor y compasión que perdurará por generaciones. Sus hijos, que ahora son adultos, tomaron las riendas de la fundación y prometieron continuar el trabajo de su madre. La historia de Dulce es un recordatorio que no importa de dónde vengamos, todos tenemos el potencial de cambiar el mundo a nuestro alrededor. En su lecho de muerte, rodeada de su familia y de muchas vidas que tocó, Dulce miró hacia atrás en su vida con gratitud, y a pesar de todas las dificultades que enfrentó, nunca dejó que la amargura o el resentimiento se apoderaran de ella. En cambio, eligió amar, eligió la compasión para así lograr hacer una diferencia, y en el proceso cambió innumerables vidas para mejor. La historia de Dulce nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en términos de dinero o posesiones, sino en el impacto que tenemos en la vida de los demás. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia, sin importar cuál pequeña sea, y nos muestra que incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza. Y así concluye la historia de Dulce, una niña que pasó de vivir en las calles a cambiar el mundo. Una historia de resiliencia, amor y esperanza que seguirá inspirando a generaciones futuras. Si te gustó esta historia, te invito a compartirla con tus amigos y familiares. Y recuerda, no importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre hay una manera de superarlas y hacer una diferencia en el mundo. Nunca subestimes el poder de un corazón bondadoso y una voluntad indomable. Como Dulce nos enseñó, incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza.